Bienvenidos nuevamente a una nueva clase química aplicada. El tema que hoy veremos se llama tabla periódica y es lo que vamos a comenzar a desarrollar. En 1869 el químico ruso Dmitri Mendeleev y el químico alemán Lothar Meyer publicaron en forma independiente Ordenamiento de los elementos conocidos, que son muy similares a la tabla periódica que se usa en la actualidad. Como Mendeleev fue mucho más claro en su exposición, en el análisis de mayor número de propiedades físicas y químicas, en la predicción de elementos no descubiertos, hasta ese momento, hablamos generalmente de la tabla periódica de Mendeleev. Continuamos ahora con la clasificación periódica de los elementos según Mendeleev. Comparó las masas atómicas, propiedades químicas y físicas de diferentes elementos, encontró que sus propiedades químicas y la mayoría de sus propiedades físicas constituían una función periódica de sus masas atómicas. Debido a esto, ordenó los elementos conocidos en la época, fines del siglo XIX, según el orden creciente de sus masas atómicas. Los elementos quedaron agrupados en columnas horizontales, llamadas periodos, y columnas verticales, llamadas grupos. En un mismo grupo se encuentran los elementos con propiedades semejantes. De esta manera se forman las familias de elementos. Cuando Mendeleev publicó su trabajo en 1869, se conocían solamente 63 elementos, por lo que no encontraba continuidad en su clasificación. Pero como estaba profundamente convencido en su propuesta, no dudó en dejar espacios en blancos, es decir, vacíos, y asegurar que debían ser ocupados por elementos aún no descubiertos, además de indicar las propiedades físicas y químicas, así como la masa atómica de los elementos que debían ocupar los espacios vacíos en su tabla. Cuando se descubrieron nuevos elementos, se pudo comprobar que las propiedades deducidas teóricamente por Mendeleev coincidían con las obtenidas por análisis y ensayos de laboratorio realizadas sobre elementos descubiertos. Continuamos ahora con la clasificación periódica actual. Al tratar de ubicar en la tabla periódica los elementos que se iban descubriendo, se encontró que no podía ordenarse según el orden creciente de sus masas atómicas, porque, de hacerlo así, no quedaban en el mismo grupo elementos correspondientes a la misma familia. La resolución a este problema de los elementos fuera de sitio tuvo que aguardar al desarrollo del concepto de número atómico. La ley periódica indica que si se ordenan los elementos conforme aumenta su número atómico, se encuentran en forma periódica elementos con propiedades físicas y químicas similares. En la actualidad, las tablas periódicas cumplen con este ordenamiento. Las columnas verticales se conocen como grupos o familias y las líneas horizontales como periodos. Ahora continuamos con la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica actual se encuentra constituida por 118 elementos que se distribuyen en 18 columnas, grupos o familias. Los elementos incluidos en cada uno de los grupos comparten la configuración electrónica en su nivel de energía más externo y 7 filas o líneas horizontales, periodos, que se encuentran divididos en 3 grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas y físicas similares y los que se encuentran dentro de un mismo periodo tienen propiedades que cambian en forma progresiva a través de la tabla periódica. A continuación vamos a mostrar una imagen de la tabla periódica de los elementos químicos extraída del foro de Química y Sociedad. Al pie de la página tenemos las referencias, bien, donde tenemos la tabla periódica con sus 118 elementos químicos. A continuación vamos a hacer la clasificación en las 3 grandes categorías de metales, metaloides y no metales, ¿sí? Las referencias están por colores. Bien, comencemos con los metales. Tenemos los alcalinos, alcalinos térreos, metales de transición, lantánidos, actínidos y otros metales. Continuamos ahora con los metaloides. Los no metales tenemos otros no metales de color verde, los halógenos y los gases nobles. Todo esto también extraído del foro de Química y Sociedad. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien,
Seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.